Muchísimas gracias. Seguimos acá en su revista Primera Impresión. Bueno, les comento que nuestra universidad, la Universidad Mayor de San Andrés, está llevando adelante un proyecto, pero muy importante, que es necesario que toda la población paceña y boliviana conozca. El proyecto se denomina Manejo Integral y Bioconservación Ambiental de Frutos del Bosque en el norte amazónico del departamento de La Paz. Esto se encuentra en la fase 1, pero aquí hay que tomar en cuenta un elemento muy importante. La ONSA ha suscrito un convenio interinstitucional con el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, FONABOSQUE, que alcanza 1.519.735 bolivianos. Bueno, fíjense, es un dinero muy grande, muy importante. Y he invitado al ingeniero Hugo Bosque, él es jefe de la División de Apoyo al Norte Amazónico, es el encargado de llevar adelante esta fase 1 y seguramente las siguientes fases. Ingeniero, muy buenos días, muchas gracias. El ingeniero Hugo Bosque ha sido decano de la Facultad de Agronomía, investigador, y bueno, nos complace que esté en tus manos todo esto. Gracias, Sandro. Saludar a toda la teleaudiencia de Canal 13 y obviamente es un orgullo de estar manejando también este proyecto desde la División de Apoyo al Norte Amazónico, que depende del Vicerrectorado y obviamente de la Universidad de San Andrés, y un proyecto muy importante desde el punto de vista de que en estos tiempos de crisis económica es algo complicado conseguir financiamiento, y agradezco a todo el equipo investigador que ha hecho la propuesta al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, ¿no?, para que se pueda conseguir este financiamiento, particularmente al ingeniero José Luis Calle, quien ha sido el promotor, digamos, de este proyecto. Nosotros hemos apoyado desde el punto de vista administrativo, ejecutivo, como se dice, ¿no? Y obviamente somos responsables de este proyecto dentro de la Universidad de San Andrés. Ahora, Hugo, ¿en qué consiste el proyecto? Entiendo de que es el manejo integral y bioconservación de los frutos en el bosque. A ver, ¿cómo es esto? A ver, todo este último tiempo sabemos que hay una crisis ambiental, particularmente lo que se llama crisis climática, ¿no? Porque antes se hablaba de cambio climático, pero ahora prácticamente hay una crisis del clima, porque año pasado, 2023, hemos sobrepasado en el planeta 1.5 grados de incremento de temperatura. Y dice que este año va a ser peor, ¿no? Va a ser algo mayor. Y eso se esperaba recién en el 2030, esas temperaturas que ya se han registrado. Entonces, las consecuencias se están acelerando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa, la única alternativa que tenemos los seres humanos? Y particularmente en la Amazonía, porque sabemos que es el pulmón del planeta. Claro. Ya se genera más del 50% del oxígeno acá, en esta región, pero lamentablemente la deforestación es letal, ¿no? Particularmente en Brasil, en la época del presidente Jair Bolsonaro, la deforestación ha sido mortal. Así, ¿no? O sea, no le interesaba absolutamente nada. Millones de hectáreas. Todo, ¿no? Y lamentablemente en nuestro país también existe ese problema. Particularmente el 2023 tenemos datos no exactos, pero en todo el país, entre pastizales, sabanas y áreas forestales, se han quemado, se han incendiado cerca de 5 millones de hectáreas. Claro. ¿No? De eso estamos hablando en el norte de La Paz, cerca de 300.000 hectáreas, ¿no? Claro, por eso incluso es que se vienen los incendios, las quemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única alternativa? Proteger las áreas forestales y también la reforestación, sistemas agroforestales, etcétera, que son prácticas que debíamos aplicar en todas partes. Y fundamentalmente, ¿por qué hemos priorizado? Porque son especies muy importantes, el azaí, el majo, son las dos palmeras, y el cacao silvestre, que en los últimos años ha tomado singular importancia en la economía de los recolectores. En este caso no hablamos de cosecha, sino de recolección, porque está en estado silvestre, se recolecta sus frutos y se aprovecha. ¿El azaí? ¿Qué viene a ser el azaí? Es una palmera, ¿no?
Oenocarpus macrocarpa, ese es el nombre genérico. Nombre precatoria, perdón, es el nombre específico. Es una palmera que crece más o menos entre 10, 15 hasta 20 metros de altura, ¿no? Y produce aproximadamente 10 a 15 años, dependiendo de la zona donde se encuentre, ¿no? Hay dos tipos que son de tierras bajas, de zonas inundadizas, y tierras altas donde crecen estas dos variedades. El majo es otra palmera que es una palmera que alcanza hasta 20 metros de altura, ¿no? 15 a 20 metros, y también su ciclo inicial de producción puede durar hasta 20 años, ¿no? Se tarda bastante, ¿no? Claro. ¿Y el cacao silvestre? Cacao silvestre ha sido tradicionalmente manejado por los pueblos indígenas, ¿no? Tanto del Beni como del norte de La Paz, ¿no? Hablamos del territorio de los Baures, que son comúnmente los conocidos que manejan cacao silvestre. En la zona paseña, ¿no? Los tacanas, ¿no? Los esejas, esos pueblos indígenas han manejado siempre y han aprovechado el cacao silvestre. Ahora, Hugo, con este, digamos, acuerdo, este convenio interinstitucional, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué se está haciendo? Justamente uno de los propósitos es crear, por ejemplo, el componente de 3 del proyecto significa la creación de jardines clonales. ¿Qué es un jardín clonal? Es concentrar aquellos especímenes que tienen buenas características en cuanto a rendimiento, por ejemplo, de los racimos en las palmeras, y también en el cacao silvestre, ciertas cualidades especiales que tiene. Nuestro cacao silvestre boliviano ha ganado premios a nivel internacional. Salón de Cacao, por ejemplo, en Francia, ha ganado varios premios en varios años, y estos especímenes que tienen características particulares estamos concentrando en jardines clonales. ¿Qué significa eso? De aquí podamos multiplicar, y justamente una segunda fase estamos planteando el repoblamiento de estas especies y también ampliar a otras especies como el copuazú, el achachairú, etcétera, ¿no? Son frutos amazónicos muy importantes desde el punto de vista económico y obviamente desde el punto de vista social también, porque mucha gente aprovecha estos frutos, recolecta y utiliza para generar ingresos económicos, ¿no? Porque aparte, obviamente, al proteger estas especies, nosotros estamos también protegiendo el ecosistema, el bosque. O sea, van a ser centros de repoblamiento. Por ejemplo, en algunos casos existen áreas donde hay pocos individuos, pocas plantas, pocos árboles de estas especies. Entonces hay que aumentar el número de plantas para que la gente a futuro pueda aprovechar también. Ahora, Hugo, el proyecto tiene 3 componentes. Uno es la distribución y abundancia de árboles madre, es decir, hay que repoblar. No, es el diagnóstico, digamos, ¿no? En qué lugares, en las áreas de intervención que tiene el proyecto, en qué sitios hay mayor cantidad, nosotros técnicamente llamamos rodales, en qué sitio hay mayor cantidad de estos especímenes, y además en qué cantidad, y dentro de eso también lo que es reconocer, como decía hace rato, árboles cuyas características sean significativas, sobresalientes con relación al resto de los individuos que existen en ese medio. Entonces encontramos una especie, por ejemplo, tiene más racimos, frutos más grandes, características del árbol. Es un trabajo eminentemente científico. Muy técnico, científico, ¿no? Tenemos especialistas, por ejemplo, en el componente 1 está trabajando un staff de investigadores que representan al Instituto de Investigaciones Geográficas de la carrera de Geografía, Facultad de Ciencias Geológicas, ¿no? Sí. Y el componente 2 manejamos desde la unidad, desde la división. ¿Qué son las funciones ambientales y la polinización? Justamente ese es un tema muy interesante porque muy poco se conoce el tema de los polinizadores, ¿no? ¿Qué es la polinización? Hay que explicar a la audiencia. La polinización es algo como no. La flor tiene los dos órganos, masculino y femenino, claro, ¿no? El polen tiene que hacerse llegar al pistilo. Y eso lo veo a las orejas, dicen, nos han enseñado. Sí, definitivamente es eso, porque lamentablemente algunas flores, por ejemplo, en el caso del cacao, ¿no? Las flores, sus pétalos están cerrados.
¿no? Entonces hay que llevar entonces este trabajo, el componente 2, por ejemplo, el tema de los polinizadores, algo pionero en este proyecto, porque muy poco se ha hecho en este tema en Bolivia, particularmente en estas especies nativas. Y algo importante que la gente, nuestros televidentes tienen que conocer es que el 80% de la producción de alimentos en el mundo depende de los polinizadores. Y los insectos son los más importantes actores en este proceso, ¿no? Cuando se quema, se destruyen los insectos. Cuando se fumiga, por ejemplo, en las zonas agroindustriales fumigan, están eliminando polinizadores. Entonces, es un problema grande. Obviamente, el viento es otro de los elementos, digamos, vectores que llamamos para el fenómeno de pollinación. Pero los principales son los insectos o los polinizadores en general. Ahora, el componente 3 de este proyecto es la implementación de jardines clonales. ¿Cómo es eso? Justamente mencionaba anteriormente de que nosotros hemos recolectado de distintos puntos del área de influencia del proyecto, que incluye municipios de Ixmiamas, San Buenaventura y municipio de Palos Blancos. Ahí adentro, por ejemplo, en Ixmiamas tenemos 4 comunidades de intervención, en San Buenaventura otras 4 y en Palos Blancos una comunidad. Son 9 comunidades en total que estamos interviniendo. En todas esas áreas como primer componente ha identificado áreas donde existen estas especies. Ahí adentro hemos identificado los individuos o plantas madres. Estas plantas madres, sus semillas estamos llevando a estos jardines. Ya hemos producido los plantines y justamente el mes pasado de febrero hemos implementado jardines clonales, donde hemos concentrado los mejores especímenes, los mejores individuos que representan estas 3 especies. Eso hemos concentrado en 3 hectáreas, una hectárea en Sapecho, otra hectárea en Tumupasa y otra hectárea en Ixmiamas. Entonces estamos cubriendo todo lo que es el norte. Fíjate, Hugo, esta información que nos brinda es muy importante que la población conozca. Esto hace la Universidad Mayor de San Andrés, precisamente, hace este tipo de trabajos que van en beneficio de los lugareños y también en el beneficio de toda la población paseña, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, pero ahora esto recientemente, hace una semana, la anterior semana, se ha presentado los resultados, ya tenemos resultados de lo que significa precisamente las investigaciones de este tipo. Sí, tuvimos la oportunidad de estar en un taller de presentación de los resultados preliminares de las investigaciones de este proyecto, particularmente con la exposición de varias tesis, ¿no? Varias tesis que han hecho el trabajo de campo, porque eso es parte del compromiso de trabajo que tenemos con FUNABOSQUE, de tener tesistas y generar resultados de investigación, ¿no? Entonces, son muy interesantes los resultados que se han presentado el pasado viernes y eso nos da más impulso para seguir trabajando e ir a una segunda fase que decía va a ser el repoblamiento. ¿Qué significa? Y trabajar con polinizadores, o sea, más énfasis en polinizadores. ¿Qué significa? Incluso hay idea de que nosotros en algunos lugares hay menor proporción, menor población de estos insectos polinizadores. Lo que queremos es criar artificialmente gran cantidad de insectos polinizadores, de tal modo que en el momento de la floración de estas especies se pueda liberar y que tengamos mayor cantidad de fructificación, ¿no? ¿Por qué? Porque con este tema de las sequías, de los incendios y obviamente en algunos lugares en el norte de La Paz felizmente todavía es muy baja la tasa de la fumigación, de la aplicación de productos químicos a los cultivos. Todavía no tenemos ese problema, pero sí en el Chapare, por ejemplo, en Santa Cruz, ni qué decir, porque es puro agroquímico Santa Cruz. Entonces nosotros vamos a tratar de proteger. Y repoblamiento, ¿qué significa? Trasplantar mayor número de individuos por unidad de superficie, aumentar el número de plantas de estas especies para que la población tenga fuente de recolección en mayor proporción, ¿no? Ese es uno de los aspectos fundamentales. Después, la crianza de los polinizadores que estamos planteando en una segunda fase. Y otros aspectos más que vamos a tomar desde el punto de vista social, ¿no? De la concientización, porque a veces eso es importante, lo que no trabajamos todos, la concientización a la gente, al poblador local y también a los emprendedores. Muchos emprendedores están yendo a estas zonas para establecer sus empresas, ya sea ganadería o la implementación
investigación de producción agrícola, etcétera, pero sin tomar en cuenta, muchos no nos damos cuenta que los insectos son valiosos para este tema. Mira, qué importante, mira, Hugo, me comprometo a hacer otra entrevista. Realmente es importante, lo que no se muestra, lo que no se investiga y se muestra, no existe. Y te agradezco por ese trabajo, no es reciente, lo vienes haciendo ya de muchos años y de verdad esto es un gran aporte de la universidad para el país. Así es, Sandro, agradezco a Fonabosque, Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, que esté financiando esto en estos tiempos de crisis y nosotros hemos tenido la capacidad de poder ganar el concurso, porque en realidad era un concurso, ¿no? Entonces, el equipo investigador de IGEO, que llamamos Instituto de Investigaciones Geográficas, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Recursos Naturales de Agronomía y de la propia División de Apoyo Agrotécnico, todo el equipo investigador es de alto nivel y que representa también a la mejor universidad. Muchas gracias, Sandro. Muchísimas gracias. Hemos estado con el ingeniero Hugo Bosque, jefe de la División de Apoyo al Norte Amazónico. Importante la noticia que hemos revelado hoy.